Ejemplos de renuncia. Ejemplo número 1. Juan Ricardo Real renuncia a jugar en la selección nacional de vóley porque su esposa hace cuerpo, enfermo. Las críticas que su marido recibe. Ejemplo número 2. X renuncia a seguir esperando que el amor de su vida Y regrese a sus brazos porque quiere recomenzar su vida y conseguir otro amor. Ejemplo número 3. Pedro Pérez renuncia a la materia 32 de la carrera de Derecho porque no entiende las clases del profesor y piensa, sabe, cree que no va a poder aprobar la materia. Ejemplo número 4. Donald Rumsfeld renuncia a su cargo de secretario de Defensa de los Estados Unidos porque en las elecciones del miércoles el electorado se mostró contrario a la política norteamericana en Irak y... Ejemplo número 5. El conocimiento más elevado renuncia a todo conocimiento lógico. Nietzsche. Ejemplo número 6. El Buda renuncia a la vida de palacio, a un séquito de encantadoras doncellas, bailarinas, cantantes y músicos que lo entretienen día y noche, a interminables sándwiches de milanesa que no caen mal jamás, a Ferraris, a pequeños ponis, a drogas en estado de pureza inimaginables, a banda ancha de 5 megas, a champán bien frappé, a televisión sin propagandas, a lugares para fumar donde y cuando se quiera, a ganar siempre al fútbol, al solcito en la cara y las patas en la pileta, a diamantes y PlayStation. El Buda renuncia a vivir como un rey para dedicarse a meditar, para concentrarse y ser un Buda, un ser totalmente iluminado o despertado. Renuncia irrenunciable. La renuncia, como definición, se dice del abandono voluntario de algo que se posee o a lo que se tiene derecho, o del abandono de algo por sacrificio o necesidad. 1. Yo renuncio a dar una conferencia. Más aún, estuvo todo el día renunciando, porque no podía, porque no llegaba, porque no sabía, porque no quería, porque no lo dejaban. Entendemos que yo no tiene conferencia, pues la tuvo antes de no tenerlo. Entonces yo no da la conferencia que tuvo. Pregunta, ¿la tuvo? ¿Tuvo yo conferencia si renunció a ella? Una posibilidad es la siguiente, sí, claro, pero por X causa yo tuvo que renunciar. Ahora tenemos que yo tuvo una conferencia y que yo tuvo una causa que impidió la conferencia. Yo renuncia. Hay algo que no cierra. La renuncia se separa de su causa. La renuncia no se relaciona con la acción detenida ni con lo que ha detenido a la acción. Podrán decir que sin acción futura, obligada, acordada, no puede haber renuncia. Podrán decir que el renunciante es aquel que se evade de aquello con lo que se había comprometido, que quien renuncia lo que hace es renunciar a querer lo que antes quiso, a hacer lo que antes dijo que iba a hacer. Pueden decir tantas cosas. Pueden no renunciar nunca a decir lo que pueden decir. Pues bien, la renuncia precede a la acción que ella misma detiene. Hay renunciar y luego hay acción, deseo, voluntad, como quieran llamarlo, como puedan llamarlo. Tendríamos que poder pensar que no hay renuncia posible en la medida en que no hay acto de renuncia, pero a la vez también tendríamos que poder pensar que si no hay renuncia posible, pero la acción siempre se expresa, el acto de renuncia se convertiría en el objeto paradojal de su propia expresión. Como dice Andrade, muy lindo todo, pero tenemos un problema. 2. Si algo o alguien estuviera todo el tiempo renunciando, ¿podríamos decir que está renunciando? ¿Cómo entonces considerar la renuncia irrenunciable? Aquello que mientras está ocurriendo no ocurre en su totalidad o, más bien, no ocurre en su definición. Cito, abro comillas. Expósito. La política nace signada por una culpa originaria que solo se puede reparar introyectándola en términos de renuncia, en esa dinámica sacrificial y autosacrificial. Cierro comillas. El sacrificio sería lo mismo que decir, en términos freudianos, se renuncia a los 3 deseos pulsionales básicos,
el incesto, el canibalismo y el placer por matar, que edifican los primeros esbozos de la cultura. Por otro lado, la tesis hobbesiana dice que el individuo o la unidad tensional constitutiva del estado de naturaleza detiene el estado relacional negativo que establece con los otros individuos mediante una renuncia a su capacidad de acumular posibilidades de no morir. Dicho de otro modo, para no morir sorpresivamente en manos de otro, renuncio a mi poder de evitar morir en manos de otro, siempre y cuando todo otro realiza el renunciamiento a la par mío. O, como entiendo Espósito, a quien acabo de citar, renuncio a la relación multidireccional solo para que se establezca una relación unidireccional con el soberano. No hay más otros, ahora solo hay uno que será el único otro, pues es ajeno al nosotros negativo, abstracto, interior al que mencionaba. Dicho de una manera más, renuncio a temer lo que no sé para poder saber a qué tengo que temer. Digo, una tesis contrapuesta, pero a la vez complementaria de la concepción de la renuncia en Hobbes, es la de la renuncia en Spinoza. Si bien en ambas concepciones la forma contractual, el pacto, es la salida necesaria, esto es única, posible, del momento tensional negativo del estado de naturaleza, en Spinoza no habría necesidad de renuncia al derecho que se posee en el estado de naturaleza, sino que más bien el pacto aseguraría la posesión de ese derecho en el momento de la soberanía. O sea, la capacidad que soy en el estado de naturaleza no puedo seguir siéndola en el estado civil. Si en Hobbes renuncio al acto de mandarme y obedecerme a la vez para poder obedecer a otro que me manda, la proposición ontológica pura de Spinoza dicta que la sociedad entera, el estado civil, será el sistema que permita efectuar la potencia en las mejores condiciones de efectuabilidad para el hombre. Renuncio al acto de mandarme y obedecerme todo el tiempo, pues todo el tiempo solo puedo mandarme y obedecerme. La renuncia es imposible porque todo el tiempo estoy renunciando. Esa imposibilidad es la que la determina. La renuncia no puede hacer otra cosa que renunciar todo el tiempo. Eso es. 3. Real, José Ricardo Real, solo renunciando juega en la selección de vóley, aunque no juegue nunca más. Y solo combinando la renuncia a jugar en la selección con la expresión causa, esposa que se enferma, es que podremos asimilar esa irrenunciabilidad. No hay sacrificio de esposa, novia, amante, madre. Hay solo sacrificio de padre. La enfermedad de la madre esposa muestra que la vida de Don Real, o eso que llamamos Don Real, es jugar en la selección nacional de vóley. Ahora bien, si Real mata al padre, o si el padre de Real hubiera muerto, nunca hubiéramos escuchado hablar, esto es, putear la lentitud de Real en la selección. Del mismo modo, de vóley, perdón. Del mismo modo, X renuncia a seguir esperando a Y, solo para que de una vez por todas Y haga lo que es. Esto es correr a brazos de X. Del mismo modo, Pedro Pérez renuncia a la materia 32, pues Pedro Pérez es aquello que aprueba la materia 32. Sin esa renuncia constante no habría Pedro Pérez, ni mucho menos materia número 32. Del mismo modo, Donald Rumsfeld renuncia a ser secretario de Defensa, pues la guerra debe continuar. La renuncia es la confirmación de que la guerra debe continuar. Del mismo modo, el conocimiento lógico es pura renuncia que denuncia la existencia del único conocimiento posible, el elevado. No hay conocimiento lógica. Hay lógica como hay fantasmas. Solo hay conocimiento elevado, que es simplemente expresión de su propia redundancia. Del mismo modo y por último, el Buda renuncia porque el Buda es un fiestero.
Y las fiestas de palacio son muy glamorosas, pero son media grasas. El Buda solo será la expresión de buscarnos nuestra propia fiesta. Gracias.